Auspicia este programa. Comienza la nueva temporada y Géminis te muestra la última tendencia de este otoño 2024. Junto a Géminis, renová tu guardarropa con un look sencillo, con clase y elegancia. Y para completar tu estilo, tiene ese accesorio o marroquinería que resalta tu personalidad. Géminis, el lugar de toda mujer, en su lugar de siempre. Córdoba, esquina Sarmiento. Óptica Zucco te asesora sobre el anteojo adecuado a tu rostro, para que tu mirada luzca actual y moderna. Renová tus anteojos y embellece tu visión. Adquirí la nueva colección de armazones para anteojos recetados y de sol. Óptica Zucco, cuida tu salud visual. Canal 6 presenta tratando de abrir camino, así me encontró el destino andando. Porque en este viaje soy un pasajero, con los pies descalzos, con el alma en vuelo, solamente un viaje, eso es lo que tengo, y este corazón que me trajo aquí seguirá latiendo. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un jueves más a Historias que nos unen, aquí por la pantalla de Canal 6, para compartir juntos más entrevistas, más momentos, más recuerdos, anécdotas y, como siempre, historias, no solamente de Freire, sino que también de toda nuestra región. Antes de comenzar el programa, quiero agradecerles por los mensajes que recibimos después de cada uno de los programas, los mensajes que hemos recibido la semana pasada después de conocer la historia de la agrupación Gaucha del Centenario junto con Daniel Manrique y con toda la familia Manrique, que el pasado sábado peregrinó hasta la localidad de Colonia Viñón. Y hoy vamos a compartir una historia junto con Carlos Rollero. Carlos les gusta muchísimo conocer de distintas anécdotas, distintas historias de la localidad de Freire, y hoy estuvimos junto con él para que nos cuente no solamente de historias más de la fundación de Freire, luego de la fundación y del traslado de nuestra localidad, sino de historias relacionadas también a lo que pasaba antes de la fundación de Plaza Freire, no de la localidad donde la conocemos actualmente emplazada. Estuvimos junto con él, que nos contó sobre la historia de cuál era el camino carretero o camino real que unía el Fortín Morteros con el Fortín Quebracho. También cómo surge el cementerio de nuestra localidad de Freire, distintas anécdotas e historias que fueron sucediendo cuando ya la localidad fue trasladada al actual emplazamiento por el paso del ferrocarril, en distintos bares, en las fondas y los distintos lugares que Carlos fue recabando historias de charlas con amigos, así que hoy esa es la propuesta que tenemos junto con Carlos Rollero, así que vamos a comenzar con el programa del día de hoy y la historia del antes y de la actualidad y el después de la fundación de Freire. Bueno, Carlos, te doy la bienvenida a nuestro programa para hablar un poquitito de historia y de la historia de Freire, de una partecita acá cercana a nuestra localidad. Algo estuvimos ya conversando, así que vamos a ir comenzando a desarrollar los distintos temas. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, nos trasladaríamos imaginariamente a lo que era Plaza Freire. La mayoría de la gente creo que sabe de qué se trata, que está sobre el camino al cementerio y donde hay un monolito que recuerda el lugar. Muchas localidades siguen conservando el antiguo asentamiento. Freire se trasladó totalmente a lo que era la estación del ferrocarril. Podemos decir que antes que existiera Freire había un camino que iba desde el Fortín Quebracho Herrado hasta el Fortín Morteros y seguía para el norte, depende de qué lugares necesitaban pasar, tenía las tropas, soldados, comercio, todo tipo de cosas.
Por ahí muchas veces se dice camino real. En este caso, digamos, el relato que me hicieron a mí, que es el del señor Segundo Granchetto, que es digamos, una persona que era vecino mío, que es un señor que hace ya unos cuantos años que falleció, y era de contar muchas cosas. Él no decía camino real, decía camino carretero. O sea, posiblemente camino real podría decirse de los caminos de la época del virreinato, claro, ¿no es cierto? Bueno, era porque pasaban las carretas. Y bueno, ese camino digamos, más o menos se encuentra a 2 kilómetros, digamos, del monolito, 2 kilómetros al este. En un determinado momento, cuando no estaba, digamos, el camino central, digamos, que unía a los pueblos pegado al ferrocarril, sí, era el camino principal. O sea, coincidió más o menos con la demarcación de la colonización, o sea, de los cuadrados, pero seguramente cuando se usaba no tenía una dirección exacta, sino que era simplemente una huella. O sea, que iba marcando los que pasaban, servía de guía seguramente. Sí, sí. Iba uniendo, quizá esquivando los montes, o por ejemplo, algún lugar que había ahí, había por ejemplo una laguna, que sería la continuación del Bajo de Beltramo, que por ahí la gente sabe de qué se trata. Y era una laguna que no se secaba nunca prácticamente, únicamente en épocas muy secas, incluso se encontraban restos así, como decir, bolas de boleadora o hachas de piedra de los indígenas que seguramente acampaban en esos lugares. Sí, sí. Incluso, estamos hablando de mucho tiempo claro, atrás. O sea, antes de que viniera... De la llegada de los inmigrantes acá, claro, en nuestra zona. Una cosa que me quedó, que no sé por qué, pero mi abuelo, que era argentino, el abuelo materno, Victorio Felipa, él era argentino. Y bueno, lo viví más que mi abuelo Rogero por cuestión de que era mucho más joven. Claro. Y él sabía tener un dicho, por ejemplo, decía indio manso, pero no me contaba por qué decía eso. Por ahí a alguna persona le sabía poner un sobrenombre así de entre casa, él decía el indio manso, le decía. Y eso yo pienso que tiene que ver porque había indios que iban, digamos así, una familia a lo mejor, que se desplazaban de un lugar a otro y seguramente se arrimaban a la casa de los colonos a pedir algo de comida para darle agua a algún animal, un caballo, claro, que tuviera, ¿no es cierto? Ese tipo de cosas. Y bueno, eso de hachas y boleadoras era quizá poco anterior, cuando había animales silvestres que se cazaban. Y bueno, este camino que unía el Fortín de Quebracho con el Fortín Morteros, ¿hoy se puede transitar? No, o está perdido. Ah. Está como lleno de árboles, no se puede continuar. Incluso yo te puedo decir que, o sea, el camino carretero en todo caso, que ya era cuando ya más o menos estaba demarcado, estaba Plaza San Francisco, que está en la misma línea. Y cuando vinieron los primeros, por ejemplo, el caso de mi abuelo Rogero, y que era un paisano que era Pairola, y como que ellos compraron pegado el camino. O sea, la capilla Santa Rosa, que es la que tenemos, que veneramos nosotros, que está cerca de la casa paterna, digamos, fundadora de los Rogeros, está justamente, el camino pasa ahí, el camino ese. Sí, o sea, dentro de lo que es la demarcación que hizo Iturraspe o los arquitectos de aquella época. Incluso entrando en la colonia porteña hay un lugar que se llama Palo Labrado, que en los antiguos mapas figuraba. Hay un lugar que hay una cremería y una escuela que dice Palo Labrado, pero no es el lugar donde estaba como una posta, vendría a ser, o un boliche, no sé. Sí, sí. Y alguien me contó que hay un monte ahí, y dice, ahí estaba. Incluso no hay mayormente restos o algún ladrillo, no sé si haya sido de adobe, no sé por qué, pero hay un monte en ese lugar. Está apenas pasando el límite entre Frey y Porteña, o sea, siguiendo la línea, digamos, del pueblo viejo, 2 kilómetros al este, siguiendo al norte, entrando en Porteña. No es exactamente porque los caminos no coinciden, pero
Hay un lugar que se llama Palo Labrado, Claro. que ya se perdió, pero antes en los mapas viejos figuraba. Hablábamos, bueno, de esto del camino carretero y también nombraste algo de la historia del pueblo viejo. Claro, ¿Qué es lo que nos podés contar de eso? Bueno, cuando se fundó el pueblo no se había muerto nadie todavía, no había cementerio. Y entonces dicen que... Yo, por ejemplo, recibí mucha información del Tucho Barizonzi, que él, o sea, modestamente, como a mí me gusta, a él le gustaba más todavía, y como era mayor, sabía más historia, ¿no? Y yo compartí mucho en el museo con él y sabía contar un montón de cosas. Y bueno, dicen que en el boliche, digamos, hubo una pelea y mataron a una persona. Y entonces dice, ¿qué hacemos? Bueno, no había tanta autoridad de nada que hacer, ni médico que certificara la muerte, ni nada. Decía, bueno, entiérrelo en mi campo. Y bueno, ahí donde está el cementerio empezó por ese muerto y después quedó ahí. El campo, digamos, de la familia Vie, seguramente por no tener quizá mucha vocación como agricultor, porque a lo mejor se dedicaron quizá a tipo comercio, porque acá en Freire, sobre el Boulevard 25 de Mayo, digamos, pasando lo que es ahora la farmacia LS, más adelante, lo que era la farmacia vieja de Raviolo, después venía la casa en Martina y quizá un poquito más adelante, donde había una relojería, más kiosco ahora, y lo que era Latina Mariana y por ahí, estaba la fonda de los Vie. Era una edificación vieja que hace, no sé cuándo se habrá, digamos, demolido. Así que, bueno, cada uno hacía, algunos estaban más, como decir, por vocación más agricultores, otros se dedicaban al comercio. Claro. Así que incluso familias que la mayoría eran de origen piamontés, pero, por ejemplo, había criollos o españoles en todo caso, como la familia Molina, que sigue habiendo gente, digamos, familiares, que había un lugar que le decían el Tunal de los Molina. ¿Eso acá dentro del pueblo? El pueblo viejo. Sí, sí, sí. Y después Villarruel. Villarruel, tengo una historia que me contó la señora, sería la esposa de Villarruel. Contaba que la historia de su suegro, que ellos tenían, esa gente tenían como si fuera se decía una vez, una fonda. Sería como algo así, como medio hotel, daban de comer, un bar, una cosa así. Y como que hubo una pelea también, seguramente pasado en copa la gente, qué sé yo. Y ella, una señora guapa, estaba embarazada. Y fue a separarlos, digamos, y alguien tenía un arma de fuego, se le tiró un tiro y se le incrustó en el codo. Y bueno, eso pasó, quedó así, la bala quedó en el codo. Y después, un día, pasado ya 20 años de ese hecho, Sí. El hijo que estaba en su vientre, ya obviamente tenía 20 años, y se iba al servicio militar. Y la mamá le dice, ¿por qué no mirás? Dice, tengo una cosa ahí que me pica, que me molesta. Y estaba la bala que el cuerpo la había rechazado, salía del codo, digamos. Mirá, 20 años más tarde. 20 años o 21 años, Sí, sí, sí. una cosa así. Mirá vos. Sí. Y todas estas historias que vos nos estás contando son historias que te fueron contando a vos. Claro, esto por ejemplo sería la mamá del Chala Villarruel, que sería el papá le dice Chalita, creo. Claro. El hijo, bueno, más o menos para que la gente yo no sé los nombres, pero gente que siempre estuvieron en Freire. Claro. Y nos contabas también de la parte del surgimiento del cementerio, que fue por una pelea donde muere una persona y dijeron, bueno, lo enterramos acá. Y a partir de ahí ese lugar... Bueno, después ese campo, pasó a ser de Grangeto, seguramente, no sé si los bienes lo habrán pagado. Ahí los Grangeto, incluso el abuelo Grangeto salía de farra con
con Turmenta Vie, que era digamos, el fundador, digamos, de los primeros habitantes del pueblo viejo. Incluso cuentan historias de los Grangetos, una vez que supongo, salía de noche, a lo mejor hacer alguna necesidad así líquida, digamos, y como que fumaba la pipa y se cayó alguna ceniza en el suelo y se prendió fuego, hizo un incendio, quemó mucha tierra, mucho campo, incluso no había... Al no haber caminos también, que el camino es un lugar limpio en general, o sea, era todo yuyo, así que el fuego corría, así que después tuvo que pagar un montón del daño que había causado, ¿no? Claro. Incluso, por ejemplo, la capilla que está en la escuela Esteban Echeverría, que sería el lugar que le dicen el botellazo, Sí. dice que fue hecha para protegerse de los incendios, digamos, de los que fueron los que la fundaron, digamos, que en este momento está a cargo de la Avenida Cerúti, pero eran otra gente los fundadores. Claro, en esa época generalmente las capillas se creaban, o los lugares se creaban pidiendo algo o por una promesa que se hizo a cambio de... alguna enfermedad o distintos motivos, o sea, todas son quizá en 15 o 20 años, la mayoría son de antes del 1900, casi. Sí. O sea, unos 20 años antes o un poco menos. La que dice que es la primera, que es Nuestra Señora de la Asunción, que está camino al cementerio, que dice que es la más vieja, que está, digamos, sobre la margen sur del camino al cementerio, pero esa edificación no es tan vieja. Según me contaba Segundo Grangeto, que la original estaba al frente, digamos, pero no a la orilla del camino. Más adentro había un poco de monte, quizás detrás del cementerio aproximadamente, y como que medio que se había abandonado, seguramente asentada con ladrillo, pero en barro, y entonces los vecinos, los Grangetos y Suco, que eran los dueños de lo que es ahora el pueblo viejo, no sé cuántos campos tenía, al frente del monolito también era de Suco, después se fue dividiendo, y entonces fueron supongo así, con dos carruajes, dos chatas, desarmaron la capilla, pusieron todos los ladrillos y la hicieron a donde está ahora, que yo supongo que está hecha, asentada en cal ya. Sí, sí. Pero la original, que es más vieja que toda, pero esa no. Incluso en un momento dado la familia Vie como que no la atendía a lo mejor, y como que la familia Suco, que son, y bueno, los otros vecinos, que siempre se rezaba. Yo cuando era chico me acuerdo que el 15 de agosto íbamos a la misa y ya estaba otra vez a cargo de los Vie, pero la imagen la imagen corpórea, digamos, que está, que la había comprado la familia Suco. Claro. Seguramente antes tenían una lámina, digamos, un cuadro con la imagen. Sí, sí. Eso no... hay una historia que se escribió para el centenario de la parroquia de Freire, que figura, pero ese dato, eso me lo contó Grangeto, no hay tanta gente que lo sabe. O sea, no figura, y yo quiero... O sea, está muy lindo el libro, pero bueno, es un dato que le quiero aportar a las chicas, a las historiadoras que lo hicieron, que es tan hermoso. Yo tuve la oportunidad que el padre Gabriel me regaló un libro, porque yo quería saber las historias de las capillas para ir publicando. Sí, sí. Y está muy bien, todo bárbaro. Pero bueno, ese dato de casualidad que lo tengo, claro, que por haber conocido, era un hombre que sabía contar muchas historias. ¿Y vos te sentabas a charlar? ¿Te gusta mucho Claro, la historia? O sea, nos visitamos después de cena. Como hay una canción piamontesa, dice Anduma Vie, sería ir a pasar, a trasnochar, como decir, o irse a visitar entre vecinos. Sí, sí. Porque la vida cambió mucho, digamos, después de la televisión. O sea, antes de la televisión,
la gente se visitaba, a algunos les gustaba jugar a los naipes, se charlaba, se tomaba mate, se comía alguna masita, torta, qué sé yo. De noche se salía así. Y después con la televisión fue cambiando todo. La gente se encerró más en su casa, cambió un poco las costumbres. Yo, disfruté mucho de mi infancia. Íbamos a visitar los primos, y entonces jugábamos. Claro. Y era, no sé si era mejor, pero bueno, cada época tiene su encanto, ¿no? Sí, ni hablar. Sí. Y así te fuiste enterando de distintas historias. Claro, y eso... Está bueno también poder contarlas para que queden registradas. Claro, en algún lado, sí. Por ahí hay gente que me dice, ¿por qué no escribís? Y qué sé yo, por ahí todavía, no sé, si no me apuro, se me va a pasar el tiempo, pero tengo todavía mucha actividad de trabajo, pero bueno, podría ser de escribir algo que sería como más que digamos, algo que tenga un valor literario, como de un gran escritor, no, pero como para documentar las historias, para que no se pierdan, ¿no es cierto? Exactamente. Y siempre las historias se van contando y se van modificando un poco, como que cada uno, el que más tiene talento para contar, siempre le pone un poco de sal, un poco de pimienta, como se ponen lindas las historias, como un amigo decía, cada vez las cuenta más linda la historia. Y no es que se vaya acordando de más detalles, sino que se van agregando condimentos, ¿no? Sí, ni hablar. Cierre de la primera parte de la entrevista junto con Carlos Rollero y esta historia de Freire, donde hemos conocido diferentes anécdotas, diferentes recuerdos, todas estas historias más populares que se fueron dando en distintas charlas entre amigos, con recuerdos que van pasando de generación en generación, de boca en boca, de lo que iba pasando en nuestra localidad, ya emplazada en lo que es la actualidad, pero también la historia de cómo nació el cementerio, la historia del Camino Real. No se vayan, porque al regreso vamos a seguir con más anécdotas y más recuerdos de los que nos trae Carlos Rollero hoy en Historias que nos unen. Inicio espacio publicitario. Prodas Freire, comprometidos con el productor agropecuario, brindando asistencia al campo, agricultura de precisión, insumos de compañías líderes, logística de insumos, comercialización de cereales, apostando a la investigación y desarrollo. Estamos invirtiendo en Freire para mejorar la estructura e incrementar los servicios para nuestros clientes. Prodas Freire, Boulevard 25 de Mayo, 1600, teléfonos 15 67 85 42 y 15 58 73 30. Prodas Freire. Evangelina Rollero, Damaris Franco, arquitectas. Proyectos, relevamientos, ampliaciones, conducción de obras, interiores. Estudio ubicado en calle General Roca 15, Freire. Comienza la nueva temporada y Géminis te muestra la última tendencia de este otoño 2024. Junto a Géminis, renova tu guardarropa con un look sencillo, con clase y elegancia. Y para completar tu estilo, tiene ese accesorio marroquinería que resalta tu personalidad. Géminis, el lugar de toda mujer, en su lugar de siempre. Córdoba, esquina Sarmiento. Super promo 9 de oro, 77 millones en premios. Jugá y gana millones en pesos. 20 ganadores por mes. 73 sorteos. La noche final. Super promo 9 de oro. 1 de mayo. Tradicional locro de Marisa Perlo. 14 años haciendo lo que nos gusta. Gracias por confiar en nosotros. Encarga tu porción por solo 4.000 pesos a los teléfonos 3564 61 25 99 o 20 37 23. Retirar en San Martín 11 18, departamento 2, de 12 a 13:30. Llegaron a Freire los helados artesanales más ricos de Villa Carlos Paz. Vení a probarlos. Venecia.
tortas heladas, postres, café al paso, desayunos, meriendas, golosinas y bebidas. Venecia, Il Vero Gelato Italiano. Un lugar para disfrutar en familia y con amigos. Venecia, Belgrano 239, al lado de la Muni. Óptica Zucco. Te asesora sobre el anteojo adecuado a tu rostro, para que tu mirada luzca actual y moderna. Renová tus anteojos y embellecé tu visión. Adquirí la nueva colección de armazones para anteojos recetados y de sol. Óptica Zucco. Cuida tu salud visual. Hilados Jambalá. Los espera en Boulevard 12 de octubre 360. Todo lo nuevo que tiene en venta de lanas e hilos. Mercería en general. Saumerios, lámpara de sal, artesanías y mucho más. Gracias por elegir y confiar en los productos de Hilados Jambalá. Clínica Veterinaria Reprodar Más. Atención de pequeños y grandes animales. En Animales Grandes presta los servicios de reproducción, patologías podales, sanidad, chequeo de mastitis y asesoramiento general. En pequeños animales, clínica y cirugía general, análisis, internación, farmacia, pet shop, alimentos premium. Consultas a domicilio. Urgencias al teléfono 3564 203003, Boulevard 25 de Mayo, 1129. Yogures con colchón de frutas, sorprendentes, inspirados en vos. Yogures Manfrey, eso que te gusta es Manfrey. Contiene exceso en azúcares y en grasas saturadas. La gran promoción te presenta una nueva forma de jugar y ganar. Golden Clover para todo público y 2 sorteos más por mes. Sorteamos en vivo 2 veces por mes iPhones, Play 5, notebooks, celulares, monopatines eléctricos, auriculares, sillones gamers, smartwatch. Participa con tu cuota al día del mes anterior. Conectate al vivo de nuestras redes y también gana todo. Todos somos Golden Clover. Todos somos la gran promoción. Fin. Espacio publicitario. Regresamos de la pausa y ahora vamos a seguir conociendo más de estas historias, anécdotas, de los recuerdos que tiene Carlos Rollero de parte de la historia de nuestra localidad de Freire. Vamos a comenzar sabiendo quién es Juan Pogliano, tan importante también en las distintas construcciones de nuestra localidad, y demás historias y anécdotas y recuerdos que Carlos Rollero decidió compartir con nosotros para que queden documentados en algún lado todas estas historias para las futuras generaciones. Así que compartimos la segunda y última parte de la entrevista de hoy. Me hablabas también en un momento del constructor Pogliano, ¿puede ser? Claro, Juan Pogliano. Por ejemplo, hizo que en el cementerio los panteones más viejos, por lo menos algunos, no sé, yo tengo incluso un contrato, hizo el de la familia Rollero, lo hizo Juan Pogliano. Y después hizo acá, seguramente otras construcciones, pero lo que ahora, está en la esquina, que fue un negocio de Velotti Trocero, que fue de la Ceci Rollero hace poco, que tenía un negocio, no sé qué hay ahora ahí. Sí, el negocio que está al frente de la venta de electrodomésticos. Claro, sí, todo sí. eso fue hecho como una inversión que tendría que averiguar más, pero tenía que ver con los Pairola, que era mi abuela, y los Vanzetti, que son los que viven acá en Freire. Habían hecho como un hotel, había una casa de familia, un salón con un sótano grande y seguramente habitaciones para un hotel, supongo. Incluso se dice que empezó a funcionar, la escuela, el Colegio Santa Teresita, ahí en ese, sería sí. Lo que es ahora, supongo yo, donde vive la familia Grosso. Porque eso se fue subdividiendo. Sí.
Después está la parte que es el estudio contable, organización 9 de julio se llama. 25 de mayo. Claro, hay una casa de familia, supo funcionar, había un bioquímico, un tiempo. Incluso vivía los que eran los gerentes de la tienda que había en el lugar de donde venden electrodomésticos, que alguna vez fue tienda Biote, una vez era tienda Buenos Aires, eran cadenas de tienda y por ahí mandaba un administrador. Claro. Uno que me acuerdo que había un hijo que iba a la escuela conmigo, que era Durchin, por ejemplo. Y a veces la tienda se llamaba Rodríguez Barro, me acuerdo. Y vivían ahí, sé que pagaban el alquiler, a veces se tapaban las cloacas, había que hacer algún trabajo. Siempre eran cosas que trascendían a la familia, ¿no? Y después, bueno, eso se fue vendiendo. Ya, se fue subdividiendo. Y no creo que haya redituado mucho. Pero bueno, son cosas que se hicieron. Ahí me contaba que Juan Pugliano hizo toda esa edificación, que estaba hecha de una manera, o sea, con mucho perfecta, digamos. Los ladrillos de primera, como que iban asentando con, supongo, un balde de mezcla con cal. Ponían los ladrillos y después todos los agujeritos, lo que quedaba al final del tarro, ahí lo tapaban todo, era perfecto. Sí. Así dicen los contratos, ¿no? Yo tengo ahí un contrato del panteón, con todas las condiciones como para hacer el panteón. ¿Y ese constructor era de acá de la zona o de dónde de San Francisco, era italiano, de origen italiano, casi todas las construcciones importantes de la época eran italianos los constructores. Incluso la casa del campo de la familia Pairola, que la hizo, era una casa más antigua, Lorenzo Pairola, que era el hermano de mi abuela, la hizo, o sea, le hizo un frente espectacular, que bueno, se puede ir a sacar una foto, pero yo tengo una foto, con varias puertas, como si fuera varias puertas de frente, 2 cocheras, varias ventanas, todo tipo de chorizo así. ¿Y este Pugliano, además de todo esto, algunas otras construcciones que te Bueno, acuerdes? incluso cuando terminó de hacer en el año, creo que en el año 23, 24 fue, por lo que yo tengo ahí la documentación, digamos, todas las tablas, los andamios que tenían en el cementerio los llevó a la casa de mi abuelo, que era una casa antigua que había sido construida no por los rolleros, sino por un dueño anterior. Era una casa que tenía un frente revocado, más o menos lindo, con arena de trinchera. Del río de Trinchera, sí. En una época tenía más cauce porque se desvió el río y bueno, era una arena muy fina, con bolitas de barro adentro, así, no era muy pura, digamos. Bueno, la cosa es que parecía, en aquella época las casas no se revocaban al frente, y esa estaba revocada, era como un banco. Y el dueño original, Bartolo Santiago Piacenza, tenía un marco así, y BSP. Y mi tío que vivía ahí decía, banco sin plata, 1900, era del 1900 la casa. Mira. Y bueno, ya cuando estaba mi abuelo, que fue a vivir ahí, porque es el último campo que fueron comprando la familia, la bisabuela, de soltero prácticamente, seguramente vivía, a lo mejor iban a arar, y a lo mejor quedaba unos días, sí. Después se volvía a la casa paterna. Y bueno, era una casa, una pieza a la punta de la otra, como tipo chorizo que le dicen. Y bueno, ahí después el nono había hecho hacer, y una cocinita atrás, así muy precaria. Incluso pisos de tierra por ahí, o revocada con barro adentro. Y afuera tenía todo un revoque fino, pero adentro no tan. Y después entonces se había hecho hacer otra hilera de habitaciones atrás, un poco más baja. Pero ahí el señor Pugliano a toda costa quería hacerle una casa nueva. Tenía que demoler, tenía que hacer una casa nueva. La cosa es que está, como decir, un contrato con un precio, claro, para hacer una casa nueva. Pero el nono no quiso, se quedó con la casa arreglada, digamos. No quiso hacer una casa nueva. Y creo que hizo otras casas de los rolleros en el campo también.
Seguramente acá en el pueblo alguna casa antigua también habrá tenido la mano de este señor Pogliano. Claro. Cuando llegábamos acá a este lugar, me decías que, bueno, estamos en el nuevo espacio Güemes, me decías que esto acá antes era todo campo. O sea, la calle Güemes era el final del pueblo, lo que es la demarcación original del pueblo, ¿no es cierto? Claro. Había muy pocas construcciones, como estaba pegado al pueblo, había en la calle Sarmiento al final, había una casa que estaba sobre la zona rural, que era Cortés, me parece de apellido, y después más acá había una construcción, acá el campo era de Brasca, y había los gallineros, le decía. Yo cuando fue gallinero no tengo recuerdo de eso, pero bueno, era, digamos, como servía de habitación precaria, digamos, para alguna gente que no tenía dónde vivir, se usaban esas construcciones que eran hechas en cala, así con bovedilla, construcciones bovedilla, que es clásico de los criadores de pollo, ¿no? Sí, sí, sí. Y decir, sí, viven los gallineros, decía, bueno, qué sé yo. Claro, son todos recuerdos que vas teniendo sí. de todo eso. Me acuerdo cuando iba al secundario y estudiábamos historia y qué sé yo marcaba con un lápiz lo que tenía que estudiar y el libro era gordito y me empezaba a pasar las hojas hasta encontrar el lugar y bueno, me leía casi medio libro, ¿no? Más que todo la letra chica. Por ahí mis compañeros decían, y estudiamos la letra chica, pero la letra chica es la salsa de la historia. Lo demás son fechas, son hechos. Claro. La letra chica es lo que yo estoy contando ahora. Es como que cosas que a veces no se sabe si son exactamente así. Pero si uno las borra, se le quita toda la gracia. O sea, en todo caso, lo que es verídico es la idiosincrasia, digamos, el clima que se vivía en esa época, el clima, digamos, social o claro. ese tipo de cosas. Porque si no, es fría la historia, Sí, todos esos no vale la pequeños pena. detalles. Los detalles hacen a la historia, me parece. Exactamente. Y bueno, está bueno también que podamos tener este espacio para que esta historia quede documentada, para que las próximas generaciones la sigan conociendo, la sigan relatando. Como te pasó a vos, que te sentabas a visitar a amigos, esto a viene quizá genético, ¿no? Yo tenía una tía abuela que era Rosita Muñas. En realidad era Rosita Felipa de Muñas, la hermana de mi abuelo. Sí, sí. Y ella era una persona que la gente que no es tan joven se acuerda bien. Y ella tenía una memoria prodigiosa, sabía la historia de todas las cosas y incluso supo escribir poesía, incluso era del Partido Radical, hacía discursos dentro del comité, o sea, una persona para mí maravillosa. Por ahí la gente puede pensar que a lo mejor era chismosa. No era chismosa, porque no la conocía, era un prejuicio. Yo la conocía bien, la tía Rosita me legó muchas historias. Claro. Incluso no nomás de Freire, sino de donde ella venía, de la provincia de Santa Fe, y un montón de cosas. Siempre rescato. Yo viví un tiempo pensionado, yo vivía en el campo y bueno, los primeros 3 años estaba de mi abuela, después mi hermano seguía, así que yo me fui a una casa de familia y quedó mi hermano ahí, pero las vivencias que me contó mi abuelo Felipa, la argentinidad que me metió, porque él era argentino, él decía que el mejor país del mundo era Argentina porque Belesis manja bien, decía, acá se come bien. Y la historia que contaban de Italia era como que allá, que no era tan así, que más que fue una época de crisis, que claro. En el momento que se reorganizó la República Italiana, la revolución industrial, se le daba mucha importancia a la ciudad, pero el campo como que se descuidó mucho, la gente que vivía en las zonas rurales. No eran dueños por ahí, o la tierra que trabajaban era pedregosa. Las tierras mejores eran de los terratenientes, había la nobleza o los curas, digamos, la curia. Sí, sí. Y todo ese tipo de cosas. Algo que quiero contar del pueblo viejo, de la iglesia.
que había una iglesia importante, aparentemente hay un plano con bien detallado en el museo, tenía un campanario, eso seguro, y bueno, la iglesia siempre la hacen los vecinos, seguramente habrá habido algún cura que impulsaba que se hiciera la iglesia, como ocurrió acá en la estación Freire. Sí. Y bueno, la cosa es que se hizo la iglesia y después, bueno, el pueblo se desarmó, no sé por qué no quedó más nadie. Yo por ahí pienso también que puede haber sido que el agua ahí no es tan buena. El agua subterránea, digamos, de la Napa no es tan buena. Y seguramente habrá influido para que se fuera la gente. Y la iglesia, al no haber gente, se habrá ido deteriorando, se supone. La cosa es que nuestros gringos, digamos, no sabían mucho de leyes y esas cosas. Y eso era propiedad de la curia. La cosa es que la desarmaron. La desarmaron y cuando quedaba nomás el campanario, eso me lo contó el doctor Afonso Ceruti, que él tampoco lo vivió, que se lo contaron, porque... Sí. Que como que la curia le hizo problemas, ¿viste? Legales a la gente que habían desarmado la iglesia, que no era de ellos. Y bueno, entonces no se desarmó más, quedó el campanario, mucho tiempo. Sí. Y bueno, ahí estaba, se sembraba todo alrededor, había unas ruinas que no se podía sembrar y que todavía ahora hay algo, que ahora es de Grangeto, pero lo trabaja el Beto Saqueto ahí. Y bueno, la cosa que el campanario se fue viniendo a menos. Incluso se hizo un remate de lo que se había desarmado. La campana dicen que está en la capilla, que está pegado a la escuela Esteban Echeverría, que sería el Botellazo. Sí. Que la campana es esa, ahí tiene campanario y tiene una campana. Y bueno, quedó el campanario con una cruz arriba y se iba a caer. Y entonces como que el señor Zucco, que era el dueño ahí, que la casa que ahora es de Sponer, que está atrás lo que era el pueblo, que yo pienso que esa casa es de la época del pueblo, que había una carnicería ahí, que hay una foto en el museo, que están carneando un animal. Sí. Y bueno, la cosa es que enlazó la cruz y con unos caballos así tiró y la volteó, porque a lo mejor podía caérsele arriba a alguno. Y bueno, después a esas cosas que se cuentan, que dice, sí, porque Zucco murió, hizo una muerte fea, por castigo divino. Y son cosas que se cuentan. Más tipos de Claro, leyendas. que la cruz estaba arriba del techo de un galponcito que tenía ahí, no sé. Claro. Y ahí, bueno, en ese sector hay una parte donde, bueno, Beto nos comentaba que él esa parte no la trabaja, Sí, todavía. que esa parte todavía tiene restos Claro. de lugares del pueblo viejo. Cuando se hizo, en víspera de conmemorarse el centenario de Freire, sería de esa fundación. Sí. Porque a veces, por ejemplo, el reloj, la torre de reloj que tenemos, que es nuestro símbolo, que nos sentimos orgullosos, es del cincuentenario de cuando pasó el tren. Claro, del traslado. Del traslado, no del pueblo viejo. Después, para los 75 años de Freire viejo, se hizo el monumento al labrador. Al labrador, sí. Que está en la placita Honda ahí. Sí. Ahora hay una laguna ahí. Sí. Antes era como una placita Honda, tenía algunos lugares que entraba agua, pero había una fuente anterior al monumento al labrador. Había una fuente, ahora es todo un lago. Y después el monumento que tenemos de los 75 años es de acá, Claro, creo que. del paso del tren, digamos. De paso del tren. El otro día me apareció una postal, que yo lo publiqué en mi Facebook, que era, cuando estaba el padre Puccinelli, había él proyectado hacer un templo nuevo, pero después, bueno, él se murió acá, estuvo enterrado, acá tenía su familia. Y, digamos, después viendo un poco la historia, digo, el padre Calogero Papa estuvo 6 años, hizo una iglesia, ¿cómo hizo?
pero estuvo creo que 8 o 9 años, porque convivió con Pulcinelli. Claro. O sea, seguía siendo el párroco, digamos, el jefe, digamos, no sé cómo sería, el párroco era Pulcinelli, y el padre Calogero Papa era como un ayudante, era viejo, ya estaba enfermo. Sí, sí. Y bueno, cuando después la iglesia se cambió el plano, o sea, había un plano que era parecido a la iglesia de Suardi, que yo lo tengo publicado, buscaron en el Facebook mío, vas a ver. Y se hizo una más clásica, tipo romana, qué sé yo, incluso el plano original, yo nunca vi cómo era, de render original, pero la torre era más alta y adentro iba a ser como si fuera la iglesia de Viñón, así, nada que ver, es decir, los rasos planos con lo que hay afuera. Sí, y sí. como que demoró mucho en hacerse y fueron cambiando las ideas, las modas, qué sé yo. Claro. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Y así cerramos esta historia del día de hoy para conocer más de nuestra localidad de Freire junto con Carlos Rollero, a quien le agradecemos por todos los detalles que nos brindó, por querer compartir con nosotros todo esto que él fue investigando y conociendo a través de estas distintas charlas con distintas personas que lamentablemente hoy ya no están más, pero que de alguna forma, de boca en boca y de generación en generación, decidieron que esta historia quede documentada en algún lugar. Y bueno, agradecerle a Carlos por elegir nuestro programa para que estas historias queden registradas para las futuras generaciones y que todos podamos conocer más de la historia de nuestra localidad de Freire. Y ahora les voy a contar la historia que vamos a compartir el próximo día jueves. Nos fuimos hasta la ciudad de Brinkmann y allí nos recibió Nilda Rocchicioli. Como verán, muy parecida, o en realidad es la hermana de Laura Rocchicioli de Beltramino, de nuestra localidad de Freire, y no solamente son parecidas físicamente, ya que son hermanas gemelas, sino también cuando la escuchen el próximo día jueves, hasta en la voz, son muy parecidas. ¿Y por qué la visitamos a Nilda? Porque ella realiza pinturas al óleo desde hace muchísimo tiempo, tiene muchas obras pintadas y participa de diferentes muestras y está a muy pocos días de presentar una obra en Corea del Sur. Así que conocimos esta hermosa historia, estuvimos viendo las distintas obras que ella fue pintando a lo largo de toda su trayectoria y conociendo un poquito cómo llega esta posibilidad de participar en un festival en Corea del Sur. Así que los invito a que el próximo jueves conozcamos esta historia muy relacionada a nuestra localidad de Freire junto con Nilda Rocchicioli. Los espero de esta manera el próximo día jueves para que juntos sigamos compartiendo más de historias que nos unen aquí por la pantalla de Canal 6. Gracias por estar del otro lado, como siempre les digo, por acompañarnos en cada una de las propuestas. Seguimos preparando diferentes producciones para compartir juntos cada uno de los jueves aquí por la pantalla de Canal 6, junto con todo el gran equipo del canal que nos acompaña en cada una de nuestras producciones. Como siempre les digo también el agradecimiento a Norma de Géminis por toda la ropa, por toda la vestimenta de cada uno de nuestros programas, ahí en la esquina de Córdoba y Sarmiento, con todo lo nuevo de la temporada otoño-invierno en indumentaria formal, informal, para damas de todos los talles. Así que acérquense ahí a Géminis en Córdoba y Sarmiento, que Norma les va a tener seguramente esa prenda que ustedes necesitan para cada uno de sus eventos. Y también el agradecimiento a Lore Zucco de Óptica Zucco por los anteojos de cada uno de nuestros programas, también ahí por Boulevard 25 de Mayo, con los mejores armazones, lentes de sol, lentes recetados y toda la mejor atención de Lore Zucco ahí en su óptica. Así que los espero el próximo jueves para que nos sigan acompañando aquí por Historias que nos unen. Síganos en nuestras redes sociales para enterarse de todo lo que pasa en Canal 6, para revivir los resúmenes de cada uno de los programas. Así que los espero el próximo día jueves aquí por la pantalla de Canal 6 para seguir compartiendo más de Historias que nos unen. Porque en este viaje soy un pasajero, con los pies descalzos, con el alma en vuelo. Solamente un viaje, eso es lo que tengo. Y este corazón que me trajo aquí seguirá latiendo. Auspició este programa
Comienza la nueva temporada y Géminis te muestra la última tendencia de este otoño 2024. Junto a Géminis, renová tu guardarropa con un look sencillo, con clase y elegancia. Y para completar tu estilo, tiene ese accesorio marroquinería que resalta tu personalidad. Géminis, el lugar de toda mujer, en su lugar de siempre. Córdoba, esquina Sarmiento. Óptica Zucco te asesora sobre el anteojo adecuado a tu rostro, para que tu mirada luzca actual y moderna. Renová tus anteojos y embellece tu visión. Adquirí la nueva colección de armazones para anteojos recetados y de sol. Óptica Zucco. Cuida tu salud visual. Fue una producción de Canal 6 Cooperativo Freire.